MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. ¿Ante qué estamos, Luis Ernesto? Gracias por tomar la comunicación. Ex canciller en este país y rector de la Universidad de las Américas en Puebla. Buenos días. Muy buenos días, Luis, y muy buenos días a todo tu auditorio. Mira, yo quisiera regresar después un poco a lo que dijo el subsecretario de Salud respecto al presidente, pero vamos hablando primero de esto. ¿Qué está ocurriendo hoy en el mundo? Un mensaje muy claro. Cuando tienes una pandemia, sale verdaderamente el egoísmo natural de los países y de las personas. Se muestra con toda claridad que primero yo y después los demás. Hoy, en lugar de que estuviéramos teniendo una acción coordinada en la que todas las naciones del mundo, dado que este es un fenómeno global, estuviesen buscando una solución global, en lugar de que estuviéramos usando a la Organización Mundial de la Salud como debe ser utilizada, cada país está tomando una decisión individual. Cada país está resolviendo, entre comillas, su problema pensando que cerrando fronteras es como se va a resolver el problema. No es cerrando fronteras, Luis, es tomando acciones dentro de tus fronteras cómo se resuelven los problemas. Pero para darte una idea de la dificultad y cómo esto causa un mayor impacto, veamos lo que está ocurriendo en la Unión Europea. La Unión Europea, teóricamente, tiene 27 países que habían decidido trabajar en conjunto, para bien o para mal, pero en una gran cantidad de actividades. Tienen una carta de derechos, tienen una carta de propósitos, de valores, una carta de principios, que es el fundamento esencial de la Unión Europea, en la cual se habla mucho de la cooperación entre todas las naciones para resolver y apoyar a la solución de problemas que otro país enfrente dentro de la Unión. Se habla muchísimo de lo que nosotros conocemos como la zona Schengen, que es una zona que se define en la cual no hay una frontera porque se establece una frontera común y se llama la frontera del primer país, es decir, por donde tú entres a esa zona Schengen, se hace todo el trato migratorio y a partir de ahí tú puedes circular libremente como persona, como mercancía dentro del territorio de una gran cantidad de países. No son los 27, pero la mayoría de los 27 lo han aprobado. La zona Schengen ha desaparecido para todo propósito práctico, Luis. Lo que ha establecido nación tras nación es cierro mi frontera. Alemania cierra su frontera, Italia cierra su frontera, España cierra su frontera. El mensaje que están mandando es, cuando se trata de un problema de esta naturaleza, yo rompo todos los propósitos que habíamos establecido de la globalización, cierro mis fronteras y me comporto como individuo, me comporto como persona, me comporto para mí, por mí, es lo único que me importa. El resultado es un trabajo que ha sido completamente desorganizado. Estamos viendo el impacto negativo en España, lo estamos viendo en Francia, ya lo vimos en Italia, que continúa todavía. Pronto lo veremos en Alemania, Gran Bretaña, que ya no es parte de la zona europea, pero que todavía sigue con muchos contactos, va a sufrir. País tras país tras país va a caer en esta pandemia. Y lo interesante es que el egoísmo, el tratar de protegerme a mí mismo, hace que no me integre en una cooperación internacional que tendría mucho más sentido. El ejemplo es lo que le pasó a Italia. Cuando Italia entra en esta crisis, los demás países empiezan a pertrecharse y lo que hacen es, en lugar de preguntarle al sistema de salud italiano qué tenemos que hacer para apoyarte, te mandamos respiradores, te enviamos médicos, de qué manera podemos cooperar para crear y tener camas adecuadas para que puedas dar el servicio. No, los países como Alemania, Francia, etcétera, cuando Italia desesperadamente les pide que la respalden con respiradores, que la respalden con mascarillas, etcétera, contestan básicamente que no y tardan un periodo de aproximadamente 2 a 3 semanas para que finalmente el centro, Bruselas, los obligue a enviar ese material y ese equipo. Para cuando llegue el equipo a Italia, por supuesto, el sistema italiano ya está sobrepasado, tenemos un sistema que está rebasado completamente y vemos lo que está ocurriendo en Italia. Por no poder responder a tiempo, por no tener un sistema que le diera apoyo inmediato, por no recibir esos respiradores, por no recibir todos esos equipos, esos kits, como se conoce en inglés, para poder hacerte la prueba y ver si tienes o no tienes coronavirus. Hoy tenemos una Europa que en lugar de que se esté solucionando el problema, se está agrandando. Lo que estamos viendo en Europa y las proyecciones que hay ya
La Merkel mismo, la primer ministro, pues, la chancellor de Alemania, acaba de decir que ella espera que el 70% de la población de Alemania sea contagiada. Eso no quiere decir que se va a morir, es simplemente que va a adquirir el virus del COVID-19 en esta situación. Luis, eso es lo que pasa cuando, primero, no actúas de inmediato, y dos, se te olvida que la cooperación, particularmente la cooperación internacional, es un mejor instrumento para resolver problemas que irte a tu concepto nacional. Tú lo acabas de mencionar, Chile cerrando fronteras, Argentina cerrando fronteras. En lugar de que nos estuviéramos organizando todos los países latinoamericanos y buscando una solución, jugamos juegos. Los argentinos, los chilenos, quizá los peruanos dentro de poco, etcétera, cerrando sus fronteras, y los mexicanos pensando que no nos va a dar, que aquí en México no da. ¿Por qué razón? Yo supongo porque tenemos a la Virgen de Guadalupe, porque fuera de eso no encuentro ninguna razón lógica, científica, que nos diga que no vamos a padecer los mismos problemas que están padeciendo los países europeos el día de hoy. Y ahí te refieres, Luis Ernesto, te detengo por un momento, a lo que dijo Hugo López-Gatell, si no me equivoco, ¿no? Si te parece, lo volvemos a escuchar, porque yo creo que vale la pena dar el contexto. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pues defiende las acciones del López Obrador y defiende también pues las giras, que salga, que salude, que dé besos, que abrazos. Claro. Lo acaba de decir así. La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. En términos de una persona, un individuo que pudiera contagiar a otros, el presidente tiene la misma probabilidad de contagiar que tiene usted o que tengo yo. Y usted también hace recorridos, giras y está en la sociedad. El presidente no es una fuerza de contagio, entonces no tiene por qué ser la persona que contagie a las masas. O al revés, como lo dije antes, o al revés. La fuerza del presidente es moral, no infecciosa. Pues sí, y Luis, lo acaba de decir el señor subsecretario, es moral. Ese es el punto central de lo que estamos platicando. Eso implica que el comportamiento del presidente es lo que va a dar pauta para muchas cosas en la sociedad mexicana. Esa es la fuerza moral del presidente López Obrador. Y en este momento, el presidente no puede pretender que una infección que se llama coronavirus no existe. No puede pretender que nuestro país no está siendo ya atacado por que es realmente el peligro que se cierne, que no tiene fronteras, que no tiene nacionalidad, que no tiene ideología. Es un simplemente llamado virus, y ese virus se cuela porque así es como opera. No le importa si tú eres de color blanco, negro, moreno, no importa si eres varón o si eres mujer, no importa si tienes nacionalidad mexicana, italiana, rusa, china, no importa, el virus va a atacar. En la medida en que nosotros propiciemos condiciones para que él se pueda propagar, se va a propagar. Eso es lo que hace. No tiene tampoco concepto moral, no está tratando de matar por maldad o por bondad, es simplemente su naturaleza, lo está llevando a cabo, es un virus. No es neoliberal. Pues sí, pero ese es el problema, Luis, que caigamos en eso. Mira, en Europa cayeron en la trampa de pensar que el virus pertenecía nada más a los italianos. Lo que tienen hoy los europeos es una realidad. Por haber entrado en ese concepto de que a mí no me da, yo me cuido, yo protejo mis acervos de respiradores, etcétera, por olvidarse que eran una Unión Europea y convertirse otra vez en naciones, están llevando a la pandemia en su territorio a niveles que ninguno hubiera imaginado hace aproximadamente 3-4 semanas. Así de rápido es el proceso. Ayer salían en redes todos estos videos en España, en donde la policía acosa a una persona porque está en la calle y le dicen que no debe estar. Es decir, llegar a esos extremos es el resultado de no haber actuado a tiempo y no haber actuado en conjunto, como grupo. Esto que menciona el subsecretario contradice realmente lo que un día previo habían dicho él y el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, cuando, en mi opinión, correctamente, indican que van a cancelar las clases. Yo pienso que van una semana retrasados en la cancelación de clases, pero qué bueno que ya lo habían decidido. Eso que lleva a una situación en la cual el mismo señor está diciendo en una conferencia de prensa, se suspenden clases en todo el sistema educativo nacional porque queremos evitar la propagación del coronavirus,
contradice lo que está diciendo en este momento. Pero al mismo tiempo el presidente puede tener giras, puede juntar grupos de 2,000, 3,000, 10,000 personas, porque no es que el presidente contagie o contamine, es que con su actitud permite que haya masas en las cuales se distribuye el virus. No porque lo traiga el presidente, y ojalá no se contagie el presidente, porque es lo peor que le puede pasar a una nación, que su líder quedara contagiado. Pero desde el punto de vista importante, él debe mandar un mensaje, y el mensaje es: esto es serio, cuídense, sepárense, mantengan su sana distancia social, y honestamente, Luis, México va a estar en 2 semanas, si continuamos así, donde estamos viendo a España, para no irnos a Italia, para que entendamos el idioma. Se habla español en España, y vean lo que está pasando ahí, porque no tomaron medidas desde el principio. Mira, las medidas que tomó Corea, Luis, son las medidas correctas. Y de nuevo, este es el concepto internacional del cual debemos aprender. Corea toma la decisión que vio aplicar a países como Taiwán, Hong Kong, Singapur, no de cerrar fronteras, sino al contrario, de estar verificando cuánta gente se enferma, a estas gentes tratarlas a tiempo y permitir que su sistema de salud trate a los que verdaderamente tienen problemas, que son una proporción pequeña, en proporción de toda la población, pero que ese grupo pueda ser tratado adecuadamente. Han evitado muertes, es el país que hoy tiene el menor índice de mortandad. La mortalidad de la enfermedad ahí es 0.6%, Luis. La que estamos viendo en un país como Italia en este momento es casi 5%. Es decir, es la diferencia entre actuar a tiempo o esperarte. El extremo lo mandan estos dos países. El intermedio lo da China. China fue y llegó hasta el 3%, porque tampoco actuó a tiempo, pero cuando actuó, lo hizo con esa brutalidad que solo en una no democracia se puede dar. Pero en nuestro país no podemos hacer eso. No, lo que vemos en Corea es una gran inversión en cuanto a pruebas, 10,000 pruebas diarias, sin problema, no escatimabas absolutamente nada, cualquier mínima sospecha, prueba. Bueno, y sí, fue mucho dinero probablemente, ¿y sabes pero... cuál es el otro país, Luis, que está haciendo eso? Imagínate. Australia. Por eso la noticia que se dio en el mundo, porque bueno, como es un actor que todos conocemos, Tom Hanks y su esposa fueron detectados, porque esa es la labor que están haciendo también en Australia. Entonces, cuando tú ves países como Australia, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, la manera que hacen, cuando tú ves lo que China tuvo que pasar para controlar, y cuando tú observas lo que está ocurriendo en este momento en Italia, ya también en Francia, en España, tienes que preguntarte, uno, ¿dónde está la cooperación global? ¿Por qué no estamos trabajando como conjunto de países a través de la OMS para establecer una política general en el mundo que tenga como propósito de tener un enemigo común que se llama el coronavirus? Y segundo, si ya destruiste esto y vas a entrar al juego, que yo me da mucha tristeza en lo personal, de que ahora me voy a dedicar a lo individual como nación y me llamo México, pues entonces México empieza a ponerte las pilas. Mira, las proyecciones en Estados Unidos de los errores cometidos por el presidente Trump al tardar y también decir cosas como, ay, no pasa nada, el coronavirus no da, y ya me hice mi prueba y yo no estoy enfermo, es lo siguiente: si actúan con rapidez, van a llegar a alrededor de 4,5 millones de personas al pico de la enfermedad, con una idea de que pueden morir entre 200 y 450,000 personas. Ese es el caso positivo, Luis. En el caso negativo es, si siguen sin actuar como lo ha hecho hasta el momento el presidente, hay una proyección que a mí me congela. Esa proyección dice que pueden llegar a ser 9.4 millones de personas las infectadas, y dado que no tienen un sistema de salud que pueda recibir a todos estos enfermos, la posibilidad estaría entre 500 y 1 millón de personas muertas. Yo creo que son exageraciones, Luis, pero de cualquier manera mandan un mensaje. Si te preparas a tiempo, si pones tu sistema de salud a que sea preventivo y no después de que ya pasó, a ver cómo lo resolvemos, puedes resolver el punto. Yo lo que estoy viendo desafortunadamente en México es el señor presidente tomando esto a la ligera, pensando que en verdad no es una enfermedad cuando sí lo es, y sus funcionarios, como el señor López-Gatell, tomando decisiones correctas
por ejemplo, el caso de cancelación de clases, y después teniendo que estar justificando lo que ha hecho el señor presidente, saliendo, besando, abrazando. Esta contradicción que estamos viendo hoy en México puede ser una contradicción terrible, porque en efecto, en lo que tiene razón el señor López-Gatell, es que la figura del presidente López Obrador es una figura moral. Para mucha gente, ese 40 o 50% de la población que lo admira y lo quiere, es un ejemplo de que no pasa nada, y entonces puedes contagiar a esa población. Muchísimas gracias, Luis Ernesto Derbez, como siempre. Pues te seguimos, ahí tienes tus redes, ¿no? Estás ahí en Twitter, ya estás muy activo, por cierto. ¿Cuál es? Pues mira, es @luisernesto.derbez. Punto Derbez, ahí está, sí, porque ahí te seguimos de pronto y vale la pena ahí darse una vuelta a los comentarios y los mensajes que subes en las redes. Gracias, Luis Ernesto. Un abrazo, Luis, a través tuyo a todo el auditorio. Ojalá esto no nos alcance, porque cuando te alcance el destino, ni modo. Gracias, Luis Ernesto Derbez, ex canciller en este país, rector de la Universidad de las Américas en Puebla.